A tope la economía siempre. Sí, en realidad sí. es la historia del país, pero en concreto, sí, lamentablemente, en concreto en estas últimas semanas, más a tope todavía. ¿Cuál es el tema de hoy? Mira, para esta semana quería conversar un ratito sobre unas declaraciones de Alberto Fernández, del lunes creo que fueron, que habló de reperfilar precios de alimentos para atacar el problema alimentario que hay en Argentina. ¿Sí? Eso puso en alerta a todo el sector agroindustrial en general. Córdoba, por supuesto, como un gran actor dentro de ese sector, generó preocupación. Y acá lo que los economistas nos ponemos a pensar es, bueno, hay claramente un problema de seguridad alimentaria, tenemos una tasa de indigencia que es obscenamente alta y que hay que bajar. Esa preocupación creo que la combatimos. La tenemos todos y la tratamos de combatir. El tema es tener en claro el diagnóstico y cómo hacer para bajar esa tasa de indigencia. Recordemos que la indigencia es la que mide ese grupo de personas que no pueden acceder a los alimentos, ¿no? Que fue un poco dirigido el mensaje de Alberto Fernández a ese segmento. A colación de esa frase le pedí a un colega, amigo que está en Italia, en Europa, que me pase precios de alimentos. ¿Sí? Claro, me pasó algunos precios. Cuando uno hace la conversión a pesos, lo que encuentra, por ejemplo, en carnes, que en Italia, en un súper, en una carnicería, cuestan 4 o 5 veces lo que cuesta en Argentina. ¿Sí? Sonaría lógico. Claro, cuando uno empieza a comparar producto con producto, ve que allá los precios son muy superiores a los argentinos. Entonces, bajo la lógica de que el problema está en los precios, uno diría, bueno, los italianos son todos indigentes porque tienen precios 3 o 4 veces lo que tenemos los argentinos. Y en realidad no son indigentes, porque la clave está no en el sistema de precios, que eso tiene que ver con costos, con condiciones del mercado, sino tiene que ver con la capacidad de pagar esos precios. Claro. ¿Sí? Es decir, en los empleos que vos generas, que tu economía genera, en los salarios que pagan esos empleos. Claro, dicho de manera sencilla, los sueldos. Exactamente, es decir, los italianos, por lo mismo que vos dijiste, intuiste rápidamente, tienen sueldos 3 o 4 veces superiores a los argentinos, entonces, por lo tanto, pueden afrontar esos precios más altos. Entonces, la conclusión es que el problema no está en los precios, es decir, el desafío no es reperfilar precios, no se trata acá de bajar precios, sino de lo que se trata es ver cómo incorporás a todo ese segmento importante de población que no genera los ingresos suficientes para afrontar esos precios de esas canastas de alimentos. Y eso es un desafío enorme para la economía argentina, que tiene que ver con hacer cosas en distintos frentes, pero para dejar algunas cuestiones concretas y más puntuales, tenés un gran desafío en empleabilidad. ¿Qué significa eso? Bueno, vos tenés un segmento muy importante de gente que hoy está fuera del mercado de trabajo. Y el desafío es ir a buscarlas, porque muchas veces ni siquiera se enteran de las cosas que puede estar haciendo el gobierno para incorporarlas, ver en qué situación están, situaciones personales, familiares, formarlas, ¿sí? Ayudarlas a conseguir un empleo y después acompañarlas. ¿Sí? Tenés 4 o 5 desafíos solo desde el lado de la empleabilidad. Después podríamos hablar de la macro, de cómo hacemos para que las empresas inviertan, etc. Pero digo, hay un problema alimentario, hay un problema en un segmento importante de la población argentina. Hay que atacarlo por las razones que tiene ese problema y no por ahí generar un daño en el sistema de precios como dejó trascender Alberto Fernández, que podía ser el camino que él tomaría en caso de ser el próximo presidente. Juan, claro. y la situación que se tomó, digamos, la decisión que se tomó ahora de la quita del IVA a los alimentos, por ejemplo, digo, se quita el IVA por un lado, pero a las provincias saltaron a reclamar ese dinero, ahora la Nación va a tener que pagarle a las provincias, ¿y de dónde va a salir ese dinero al fin y al cabo para que las provincias reciben lo que ahora la Nación les empieza a deber? Es una buena pregunta, porque hay cosas que vos podés hacer para bajar precios.
imaginemos que los precios son costos, entonces vos le tenés que sacar costos a las empresas. Ser más eficiente, como se dice. La eficiencia es largo plazo, pero en el corto plazo, ¿qué podés hacer vos rápido para bajar costos? Es sacar impuestos. Eso lo podés hacer de un día para el otro. El IVA era un impuesto y se sacó. Sí. Los precios bajaron, de hecho, a mí me tocó, yo soy comprador habitual en mi casa y leches, varios productos que se notaba que los precios habían bajado o al menos se habían estabilizado. La Corte Suprema da vuelta esa medida, así que ahora creo que vamos a estar, te diría, en el peor de los mundos, porque... O sea, de otro lado lo vamos a terminar pagando. La falta de recaudación de IVA la íbamos a terminar pagando en la medida que el Estado necesite esa plata para financiar sus gastos, ¿sí? Por ahí esa plata puede no necesitarla. En este caso puntual, en esta coyuntura argentina, la necesita porque en general las provincias están con sus números fiscales ahí. O sea, no les sobra mucha plata, entonces si le sacan algo de plata tienen problemas. Pero aparentemente ahora hay una devolución de esa plata que tiene que hacer la Nación, tendrá que acordarla. Pero yendo al tema de la conversación, lo que era una medida que podía ser razonable para una transición, cuando digo transición, unos meses hasta que pase el fogonazo inflacionario, hemos tenido una inflación muy alta en estos últimos 2 meses, era una medida correcta, bajar el IVA, fue revertida, y te diría que fue revertida en general por los gobernadores que están, creo que todos, alineados con la propuesta del Frente para Todos, de Alberto Fernández, que entre otros ítems tiene bajar impuestos a los productos. Claro, es decir, hay una contradicción incluso entre las propuestas del próximo, de lo que puede ser el próximo presidente, y lo que están haciendo muchos de los actores que apoyan ese movimiento. En caso de que gane Alberto Fernández, ¿lo imaginás en concreto haciendo control de precios? Y te pregunto por esto, porque muchos economistas rechazan esta tesis. O te dicen, el control de precios está comprobado que no sirve, o si sirve tiene que ser por muy cortito tiempo, porque aparecen los vicios del control de precios, ¿no? El control de precios te puede servir como una medida muy coyuntural, pero no puede ser una política de Estado de largo plazo. Bien. Eso es así. La experiencia te lo dice, la realidad de la mayoría de los países del mundo que no aplican controles de precios te lo dice. La clave, si vos querés controlar los precios, es controlar la inflación, ¿sí? Y ese es, creo, el objetivo número 1 que debiera fijarse el próximo presidente, que es el día que asuma, quien sea, decirle, miren, este es mi programa para contener la inflación, que es la que más golpea justamente estos segmentos vulnerables de gente, que son los que hacen changas, los que tienen trabajos informales, etc. Entonces, frenar la inflación. En el mientras tanto, podés intentar con algún tipo de control, pero si no frenás, el otro problema es como cuando vos barres en tu casa, y se abre la ventana, se abre la puerta y sí, es así. De viento, y entra. Entra el viento y, bueno, la inflación es así. Entonces vos podés, con un control de precios, hacer como el montoncito cuando haces en tu casa, pero si la puerta, la ventana está abierta y está soplando el viento, vas a tener que volver a hacer el esfuerzo y volver a hacer el esfuerzo. Entonces cerrá la puerta, cerrá la ventana. Una vez que hagas eso, focalizate en estos problemas que son de fondo, son la raíz de por qué tenemos este riesgo alimentario sobre un segmento muy importante de la población, que tiene que ver con conseguirles trabajos de calidad en el sector privado, conseguir empresas que puedan pagar salarios de calidad formales, ¿sí? Ese es el gran desafío, sí, salarios y empresas. Es la clave y terminás resolviendo de manera secundaria lo otro. Bueno, Juan Manuel, el agradecimiento como siempre y el agradecimiento también a Yeral por este espacio de los días viernes.